Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayra Verónica Martínez Santuna. Mi matrícula es AL065431. Soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual y desde la ciudad de Tijuana, del día de hoy, 30 de julio del año 2022, quiero presentarles mi proyecto integrador de la materia Ingeniería de Sistemas 2, impartido por la profesora María Espinosa Sánchez. La primera pregunta es, explica cada uno de los pasos para la reingeniería de procesos. Bueno, el primero tenemos que es un diagnóstico de la situación actual, es decir, donde se hacen revisiones iniciales de la estrategia o los procesos de la compañía. En el número 2 tenemos la organización del proyecto de reingeniería. En esta fase se arma el equipo de trabajo que será el responsable del proyecto. En el número 3 tenemos el enfoque al proceso a rediseñar. Esta fase requiere que la organización que se organicen todas las actividades que se llevarán a cabo para analizar el proceso desde las necesidades y expectativas de la organización. Número 4, analizar y comprender el proceso actual. Pues se analiza el proceso actual que requiere el rediseño para identificar los problemas y las áreas de oportunidad a mejorar. El 5 es rediseño y construcción del proceso. Se refiere a la construcción y el diseño del nuevo proceso, y el final que tenemos, el sexto, es implementar el nuevo proceso y se pone en marcha el proceso rediseñado con todos sus recursos humanos, tecnológicos o informáticos que así requiera. ¿Qué es el proceso y qué debe de incluir? Bueno, es una tarea que se realiza de forma secuencial, que comúnmente tiene un responsable de cada actividad. Inicia con la entrada de información, que son o materiales, que son los inputs, y se convierte en un producto de salida, que son los outputs. Aquí tenemos enseguida una secuencia que primero tenemos las entradas, que son todas las fuentes de materiales, servicios de información interna y externa. Tenemos enseguida el número 2, que son las salidas, es lo que se obtiene al término del proceso y su destino. Enseguida tenemos el alcance del proceso, pues nos indica en qué caso se utiliza el proceso. El número 4 es el responsable del proceso, es la persona responsable de todo el proyecto o el proceso que se debe de seguir. Enseguida tenemos los clientes, son quienes adquieren o utilizan el producto, servicio o información que se obtiene de este proceso. Enseguida tenemos los proveedores, que son los responsables de facilitar o enviar las entradas que se requieren para llevar a cabo el proceso. Enseguida tenemos el número 7, que es el último, que son las actividades, son todas las tareas que se deben realizar de manera secuencial para ejecutar el proceso y se logre. ¿Crees conveniente que los procesos tengan prioridades? ¿Por qué? Yo considero que sí, nos ayudan a identificar las prioridades de nuestras actividades, es decir, identificar aquellos procesos que tienen mayor necesidad de aplicar la reingeniería con base en indicadores como pues quejas del cliente, costos totales del proceso, fallas en el proceso y tiempo total del proceso. ¿Cuáles son los dos tipos de flujos de información? El flujo de información es la base para asegurar que cualquier proceso se realice de la mejor manera, y los dos tipos son el flujo interno de información. Ese es el conjunto de datos que se generan dentro del proceso, que pueden ser resultados de las actividades que se realizan o datos que se originan dentro del mismo. Por ejemplo, dentro de ella está la información operacional o la información informal. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la información que nos arroja la productividad, los tiempos muertos de mantenimiento. Todo esto se documenta y es información que se da dentro del proceso. El otro es el flujo externo de información. Este es un conjunto de datos esenciales para el funcionamiento del proceso, que le ayuda a identificar las necesidades o exigencias de sus usuarios. O dicho de otra manera, se refiere a toda la información que entra en el sistema procedente de un entorno, todos esos datos que los usuarios, clientes, empleados perciben y ayudan al funcionamiento del proceso. Por ejemplo, en el proceso de manufactura, el cliente entrega, por así decirlo, la receta de las características con las cuales se debe de realizar el producto o el proceso de manufactura. ¿Para qué sirve el diagrama o mapeo de proceso? Bueno, los diagramas de flujo sirven para representar todas las etapas de un determinado proceso, y sus funciones facilitan asimismo su comprensión, ya que es una manera gráfica y visual muy sencilla. El diagrama de flujo es una herramienta que te brinda una visión rápida, como lo mencionaba, pero completa cada proceso y sus intervenciones.
¿Qué son los indicadores y cuáles son sus características? Y les voy a mencionar dos ejemplos de cada uno. Los indicadores es la cuantificación de los resultados de cualquier proceso. Se trata de parámetros numéricos que te ayudan a establecer si el proceso está cumpliendo sus metas y objetivos o simplemente no. Pues deben de ser, sus características deben de ser sencillos, oportunos, objetivos y comprensibles. Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, las ventas del producto. Aquí tenemos un indicador que son gráficas que nos mencionan si va en escala hacia arriba, pues quiere decir que están siendo buenas ventas. También tenemos de manera gráfica la calificación del cliente, cómo nos está calificando nuestro cliente, bueno, regular o malo. Eso sería todo de mi proyecto integrador. Muchísimas gracias.